un sábado más a Economía para Todos. Ya estamos aquí también con nuestros compañeros de la televisión, dispuestos a hacer pues un gran programa. Fíjense que las previsiones que vamos conociendo sobre la economía española, pues en vez de ir mejorando, acercándose a las previsiones del gobierno, muy al contrario, todas van empeorando las previsiones del gobierno. Eso sí, Calviño, el gobierno aún no ha movido ficha, aún no tenemos cuadro macroeconómico que vaya adaptando esas previsiones que hizo hace ya un tiempo un poquito más a la realidad de lo que está pasando. No tenemos techo de gasto, no tenemos senda de déficit, no tenemos presupuestos y bueno, ya se va filtrando que quizá no lleguen en tiempo y forma y que lo que estén pensando es ya pues en alargar otra vez un poco los de Montoro, que ya van a oler a muerto, a más remuerto, a gato muerto. Y luego pues ya veremos si llegan a alguna conclusión con toda esta batería de pues Iglesias por un lado, negociando con unos, Calviño con otros, Escrivá por un lado, Díaz por otro, en fin, un guirigay de gobierno, para que luego digan del gobierno de Ayuso. Bueno, así que, de hecho, la semana pasada se habló mucho, pues se soltaron todos esos globos sondas de los funcionarios, de las pensiones, se enfadaron unos con otros, pero la realidad es que no tenemos nada de lo que les he dicho, pero es que tampoco hay acuerdo sobre los ERTE, tampoco saben qué hacer con los impuestos, tampoco saben qué hacer con los autónomos, se pelean entre ministerios por si las pensiones hay que trabajar más o menos, alargar la edad de jubilación, si penalizar las prejubilaciones, en fin, es un caos, un auténtico caos. Pero es que en medio de ese caos hay millones de personas que no saben si sus ERTE van a ser ERE, si van a mantener el empleo. Fíjense que el último dato que ha salido del mes de agosto del comercio minorista, los comercios, pues es que sus ventas han caído un 40% el mes de agosto. Hay 200.000 empleos y dicen, y parece que se va filtrando que a lo mejor el comercio, mira tú, y la hostelería, pues ya no van a tener derecho a que los ERTE se prolonguen más allá de finales de este mes, que es finales de este mes y los empresarios no saben qué va a pasar con sus trabajadores, ni con sus negocios, ni con absolutamente nada. Bueno, pues ya han visto que estos días parece que al gobierno, parece no, seguro, les importan más los muertos de hace 80 años que los muertos y los vivos de ahora. Pero en fin, vamos a hablar de todo esto, por supuesto, y también daremos alguna pincelada, porque bueno, ya ayer se cerraron todos los flecos y se dieron las manos y cerraron la fusión, para mí fusión por absorción, de Bankia por CaixaBank. No parece que ayer gustara mucho al mercado el canje de la ecuación de canje y las caras eran un poquito de preocupación, o sea, no es aquello de la fusión, qué bien que nos hemos fusionado, qué grandes vamos a ser. Estaban muy discretos tanto el consejero delegado como el futuro presidente Gorigo Elzarri, que no es que sea la alegría de la huerta, pero es un hombre que es muy afable. Y resultó un poco chocante las caras en esa rueda de prensa muy de preocupación. Ahora lo vemos todo con Israel García Juez y Luis Fernando Quintero. Economía para Todos con Carmen Tomás. Porque aquí los tengo a los dos. Luego me dicen, si es que se nos atraganta la comida, se nos atraganta la cena, alguna sonrisa. Bueno, pues aquí presentando a mis compañeros que por fin después de meses pues ya se van incorporando con cuentagotas, claro. Y así es que Luis Fernando Quintero. Un placer estar aquí otra vez, guardando a la distancia, eso sí. Exacto, y con nuestros geles y nuestras cosas. Y como ha estado a pico y pala, pues no le ha dado tiempo ni a cortarse el pelo. Y Israel García Juez, que también ha estado por aquí, por Madrid, trabajando todo el verano, yendo y viniendo, pues encantado de verte otra vez. Buenas tardes, Carmen. Como sabes, el pelo cuando se tiene bueno hay que dejarlo un poquito largo. Y a nuestros escuchantes decirles que nos ponen una almohadilla personalizada que cuando terminamos de rajar la tiran para la papelera, o sea que... No la tiramos, macho, la tienes ¿sí? que guardar. ¿La recycling o qué? La tienes que guardar aquí, vale, que bien. es tuya, te guardan la personal. tuya y cuando vuelves a ir te la vuelven a poner. Entonces recupero inmediatamente de la cajita, porque he tirado de mi cajita. De verdad es... Anda. La tengo aquí, fenomenal, ahí la ponemos. Y como hay telespectadores, también han visto todo tu show. Pero venga, Claro. vamos con los temas que tenemos muchos.
Empezábamos diciendo, chicos, o sea, la semana pasada dábamos ya varias previsiones que empeoraban, por supuesto, la situación. Esta semana ha sido el Banco de España, ha sido también la Fundación de Cajas de Ahorro. El Banco de España ya ha avisado de que hasta el 2022 no se habrá recuperado el Producto Interior Bruto. Por supuesto, va a seguir entre 2 y 6 puntos por debajo del nivel previo a la crisis y la tasa de paro va a seguir por encima del 18%. Habla de más porcentaje de paro si la cosa sigue empeorando. No sé cómo veis, también Funcas hasta el 13% prevé la caída del PIB este año. ¿Por qué? Pues porque el verano ha sido peor de lo que se esperaba. Se esperaba que la última quincena de julio y el verano, pues que si el turismo interior, que si bueno, que si tal, y resulta que no, que ha sido un desastre absoluto, sobre todo el mes de agosto. Yo os he adelantado la cifra, por ejemplo, de ventas del comercio, pero podríamos hablar igual de la hostelería, de la aviación, del transporte, o sea, cualquier sector que mires, el mes de agosto ha sido un auténtico desastre. Ha sido un desastre y yo creo que tanto las previsiones del Banco de España como las previsiones de Funcas lo que nos hablan es, primero, que podemos tirar a la basura definitivamente, y aquel que guardara las esperanzas de que algo de lo que nos habían contado fuera cierto, pues que las olvide de todo de una vez por todas. Los brotes, la lámpara de Aladino. Esa vigorosidad de la recuperación que nos vendió la señora Calviño. La señora Calviño, que no me cansaré de repetir, dijo que no tendríamos ningún efecto, ni moderado siquiera, del coronavirus. Luego dijo que el efecto sería moderado. Luego dijo que nos afectaría, pero poquito. Luego dijo que nos había afectado mucho, pero que para terminar, más o menos a mediados, finales de verano, íbamos a tener una recuperación en V brutal. Luego habló de una recuperación en V asimétrica. Esto de la asimetría al gobierno siempre le ha gustado mucho comentarlo, ponerle ese apellido. Pero lo cierto y verdad es que y aquí, en este programa, Carmen, lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Dónde estaban los fundamentos a los que se agarraba la señora Calviño para vendernos esas previsiones? Nosotros no los veíamos por ningún sitio. Es cierto que las tasas de paro oscilaban entre el 16, el 18 en las previsiones, incluso el 20, pero el paro real, es decir, esas personas que querían trabajar y no podían, estaban muy por encima de esa tasa que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Es una tasa de personas que no pueden trabajar aunque quieren, o que están inmersas en procedimientos de expedientes de regulación de empleo temporal o de cobro de subvenciones o de subsidios al desempleo enorme, que supera muy probablemente el 7%. Y digo muy probablemente porque la realidad de las cifras es que nos es muy complicado medir cuánto es por los subterfugios contables que hace el Ejecutivo a la hora de registrar el número de parados. Pero es que si nos fijamos en el número de empresas quebradas, también es dantesco. El otro día, en declaraciones a Libertad Digital, Carmen, Daniel Lacalle nos daba una cifra espeluznante. Yo conocía que en España se habían destruido más de 130.000 empresas, pero no sabía que era el mismo número que en todo Estados Unidos durante la pandemia. Esto, una vez que se dice, parece rápido, pero claro, miremos el tamaño de Estados Unidos, miremos el tamaño de España y veamos la proporción, la magnitud de lo que se nos viene encima. Ayer, precisamente, en esa rueda de prensa que mencionabas de Goirigolzarri y de Gortázar, también les preguntaron por esas previsiones, tanto las de Funcas como la del Banco de España, y pedían una previsión de estas dos entidades de cara a ver cómo iba a ser la temporada que viene. Hablaban de la morosidad, que yo creo que es una de las cosas que más preocupa a las empresas y precisamente a los bancos. No esperaban mucha morosidad este año, pero sí la que viene. Y aquí hay una de las claves fundamentales. La modificación legislativa que se hizo en la ley concursal empuja a muchas empresas a presentar ese concurso de acreedores no este año, sino el que viene. Recordemos que el concurso de acreedores es el procedimiento de quiebra. Es que el que viene tienen que devolver los ICO. Y por eso se está pidiendo que se amplíe ese plazo, porque el año que viene no van a poder devolver los ICO. Y será el ICO el que tenga que hacer frente a los avales establecidos. Con lo cual, el año que viene, si este año va a ser malo, el año que viene o se corrige mucho la situación, o de repente la vacuna aparece y hace milagros,
o da la sensación de que no hay ninguna base, no hay ningún pilar sobre el que sujetar un rebote. Totalmente. Bueno, primero vamos por partes. Como nosotros nos solemos apoyar bastante en los informes de Banco de España y Funcas, hay que decir, Carmen, hay que recordarle a la gente que ellos efectivamente en su momento planteaban dos escenarios, uno bueno y uno malo. Y por desgracia se está cumpliendo el malo. ¿Por qué se está cumpliendo el malo? Por apuntarlo o complementar las cosas que habéis dicho, entre otras cosas, porque al final hemos palmado 25.000 millones de euros menos por el tema de turismo. Es decir, ha sido una auténtica hecatombe, nos ha venido muchísima menos gente de la que se esperaba, el turismo nacional ni de lejos, ya lo anunciamos aquí, no podía suplantar, pero es que encima tampoco se ha movido el braserillo en España, es decir, la gente ha estado muy amarreta y muy en su casa, y el que se ha lanzado ha estado un fin de semana largo, una semanita, no se ha adornado mucho más, y entonces eso. Entonces, quiero decir que se están cumpliendo, por desgracia, estos peores augurios que ellos mismos, estas dos entidades de referencia, la Fundación de las Cajas de Ahorro y el Banco de España, ya nos comentaba. En línea con lo que dice Luis Fernando, el problema encima además es que el arranque que estamos viendo de septiembre y los indicadores que estamos escuchando todos nosotros nos dicen, señores, la cosa va mal, la cosa va... Y por romper una lanza, sí que decimos también, hombre, es que la pandemia no está ayudando. Es decir, esto de la OMS es de traca, ahora te dicen que el codo tampoco había que dárselo, en fin, cada día te dice una chorrada distinta, está disparado absolutamente en todos los lados, no solo en Madrid, en otras tantas comunidades autónomas. Y no solo en España. Y efectivamente en el resto del mundo tal, entonces esto efectivamente no está ayudando. ¿Y cuál es el miedo? Y concluyo, pues claro que si la cosa sigue mal en el tema estrictamente sanitario, pues claro, la economía va a ir detrás y esto puede ser tremebundo. Si va a ser un año complejo, el problema es encima cómo va a arrancar el 21. Y si en fin, como lo venimos aquí denunciando, el gobierno no está acertado en las medidas, porque siguen todavía, algunos escuchamos, R, el tema de la presión fiscal y tomando te están diciendo, señores, los ERTES para todos, no para unos sí y para otros no, que es japonés. Es decir, si el ERTE parece que funciona, el propio Hernández de Cos, gobernador, decía, hombre, es un estímulo, es una cosa, en fin, es dopar al mercado, pero está siendo una medida eficaz. Hombre, pues háselo a todos los sectores, no digas que al turismo sí, a la hostelería no, los de la noche, en fin, te llevas por delante a mucha gente, ¿no? Y sin embargo, bueno, sobre eso hay mucha controversia porque la realidad es que siguen sin llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos, el gobierno. Y dentro del gobierno están más cerca los empresarios de los sindicatos que el gobierno de los sindicatos y de los empresarios. Sobre todo digo de los sindicatos, que es raro ya, para empezar. Pero claro, es que si empiezas a discriminar por sectores, que no tiene ningún sentido, si empiezas a pelearte pero si lo ampliamos, ¿cuánto es el porcentaje? Hay que cambiar el porcentaje y unos te dicen que tiene que llegar hasta el 80, los otros que no, que menos. O sea, la discrepancia es de tal calibre que obviamente no llegan a ningún acuerdo. Y esta ministra que dijo, los ERTES han venido para quedarse, que hay que tener narices, en vez de decir vamos a hacer todo lo posible porque nadie esté en un ERTE. Es la misma que presumía de que había llegado a 6 millones de prestaciones por desempleo. Si llevamos 6 millones de prestaciones, qué buenos somos. Y, hombre, no, será mejor que la gente tenga un salario y una dignidad, ¿no? Pero el caso es que a todas estas cosas que habéis comentado, es que encima el gobierno solo echa leña a un fuego que está ardiendo y que ahora mismo hay miles y miles y miles de empresarios que no saben qué va a pasar con su negocio, si van a poder abrir, si van a tener que cerrar, si van a tener que despedir a sus empleados, porque claro, si no hay ERTES en la hostelería, pues los bares y todo esto tendrán que cerrar, y los restaurantes, que ya muchos están cerrando. Y tendrán que despedir, y incurrirán en impagos, y los proveedores de estas empresas se quedarán sin cobrar su parte, y entonces se empujarán a otros sectores aledaños a los de la hostelería, el turismo y la noche a tener también que atravesar dificultades, y si no tienen medidas de flexibilización de costes laborales y de otro tipo de costes, también entrarán en dificultades. Es decir, es un círculo vicioso del que no se sale, y es a lo que yo iba cuando decía que no veía fundamentos en la situación actual que me permitan ser optimista, porque lo que tendría que haber hecho desde un primer momento el Ejecutivo, si iba a decidir cerrar, obligar a cerrar a las empresas, era dotarlas de la liquidez suficiente como para aguantar el golpe y que una vez terminara esto pudieran salir con vida.
no solo los mecanismos de los ERTE, sino medidas de liquidez directas, no créditos ICO que tienen que conceder las entidades financieras que han sido las que han dotado de liquidez a las empresas que lo han recibido, sino una liquidez directa. No se hizo. Se tienen que aprobar medidas de flexibilización tanto de costes laborales como de inversiones para atraer inversiones. Lo decía Lacalle esta misma semana, y perdona que lo vuelva a citar, tenemos el modelo de salida de crisis irlandés o el modelo de salida de la crisis español. En España seguimos en crisis, en Irlanda están atrayendo inversiones. En España y en Alemania no se han puesto... En Alemania se daba el dinero de oficio rellenando un cuadratín, te mandaban el dinero a la cuenta. Luego ya arreglaremos si tu caída de ingresos ha sido del 70 o del 60, si en vez de 15.000 te teníamos que haber dado 8.000. Sí, porque es que aparte no te vas ya a lo escapar. arreglaremos, Claro, ya lo arreglaremos. Yo te pero doy, tú ahora ya te lo trinco. Sí, tú ahora de momento tienes para pagar los seguros, la tal, la cual, la no sé qué. ¿Y aquí cuál es el mensaje que estamos dando? Pues que si usted viene a establecer su empresa a España tendrá que atarse a los convenios colectivos, porque es lo que quieren quitar el convenio entre empresa y empleado y ir a los convenios colectivos. Es decir, mientras el mercado solicita más flexibilidad laboral, usted incrementa los costes laborales y además los atenaza con este tipo de medidas de la contrarreforma. Si usted dice que quiere venir a invertir en España, yo le digo que va a tener que pagar más impuestos que en cualquier otro lugar de la Unión Europea. Si usted dice que viene a invertir a España, le digo yo que le voy a atenazar el mercado para que usted derive su actividad al bien común y a todo lo que yo le diga a usted que tiene que producir y no lo que usted quiera. Es decir, estamos lanzando un mensaje al mercado absolutamente nefasto y que no va a ayudar en nada, sino todo lo contrario, a salir de esta situación. Hay una cosa que no sé, probablemente presos de la bondad, que no hemos comentado, y es lo siguiente: estas previsiones no están contando en ningún momento los 140.000 kilos que nos tienen que dar Europa. De eso vamos a hablar ahora con los presupuestos. Claro, y no lo están contando, Carmen, precisamente por eso, porque viendo el panorama, cuando estamos a puntito de resucitar con todo el cariño a la momia de Montoro y sus presupuestos, por un lado, y luego viendo que efectivamente se nos acaba el plazo y no tenemos visos de sacar la cosa adelante, dicen: yo de momento te planteo ese escenario porque esos dineros con los que tú pretendes hacer todo, quiero recordarte que solo te los vamos a dar si planteas una cosa en condiciones, un Memorandum of Understanding, una ortodoxia bruseleña, decir, estos son las cosas como las tienes que hacer, no como las que te dice tu vicepresidente, ¿sabes? Y como pasa el tiempo y te aproximas al vencimiento de los presupuestos, veo que no lo vas a sacar porque un día que los quieres firmar con Bildu y otro día que los quieres firmar con Vox prácticamente, es decir, no sé dónde tienes la cabeza, pues no me acabo de creer lo tuyo. Y quiero recordar, y termino, que si la cosa el planteamiento no es todo lo serio que Bruselas entiende, la pasta no llega, Carmen. No, vamos a hablar de eso ahora porque ha habido mucha información en los últimos días, informaciones que aseguran, primero, que ya les han mandado a Europa un borrador con las cosas que se pueden hacer y las que no. Que, por ejemplo, hay informaciones que dicen que el año que viene solo van a llegar 14.000 millones. Vale. Otros dicen que si somos capaces de mandar no sé qué proyectos, pues a lo mejor entre el año que viene y el siguiente 40.000, o sea, eso de que los 140.000 te los van a dar pasado mañana así, y tú coges y los metes, no. Claro. Y luego, otra cosa interesante, resulta que al principio Redondo, él solito, con unos cuantos del IBEX iban a hacer unos planes fantásticos. Claro. Ahora ya parece que han llamado a las 4 consultoras más importantes para decirles: socorro, que estamos como estamos, que no tenemos ni una puñetera idea, ni un puñetero plan, y aquí no va a venir ni un puñetero duro. Ni un puñetero duro. Ese es el problema fundamental, porque el gobierno todo lo descansaba a un maná que no se acaba nunca, que viene de Bruselas y nos va a solucionar la papela. Pero cuando tú dices, perdón, ese maná está condicionado y ese maná no va a ser un caño que tú uses a discreción, dime, ¿cuál es el plan B si no has tenido plan A? Y lo que es peor, el gobierno está utilizando esa promesa de maná a modo de chantaje político, y hay que decirlo así. El gobierno le dijo Europa, le dijo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Exacto. El gobierno ha estado vendiendo el falso mantra de que si no le aprueban los presupuestos, esos 140.000 millones no van a llegar. Y es falso. Y hay que decirlo con todas las letras, es falso. Pero lamentablemente es un chantaje en el que está cayendo la oposición y en el que da la sensación de que han conseguido, con su aparato mediático, que cale. Pero no es cierto. Lo que hacen falta son
unos proyectos que vayan acordes con lo que ha dado en el memorando, como decía Isra, de la Unión Europea, y que cumpla una serie de requisitos como flexibilidad en el mercado laboral, como unos impuestos más bajos, como ortodoxia fiscal, es decir, todas esas indicaciones que vienen en las condiciones de la Unión Europea. Pero que para que recibamos 140.000 millones en el orden y durante los años que sea que tengan que ir llegando, haga falta que al señor Sánchez se le aprueben unos presupuestos expansivos en el gasto, que nos machaquen a impuestos y que encima ahoguen a las empresas en trabas burocráticas y costes laborales, que se olvide la gente, porque por ahí no van los tiros. Nuestros compañeros de la información contaban ayer que no solamente la reforma del mercado laboral, también la del sistema de pensiones. Claro. Ponían como ejemplo de lo que los países deben hacer para sacar el máximo partido al Fondo de Recuperación y Resiliencia. Bueno, Carmen, es que la propia ministra Calviño, ministra vicepresidenta, ¿no?, ya te ha dicho, oye, que estamos en IPC 0, por tanto la revalorización de las pensiones ya se ha producido. Es decir, no me pida usted más, no me pida usted historias, porque esto ya está. Es decir, se van mandando mensajitos absolutamente contradictorios entre unos miembros y otros del gabinete, donde efectivamente te indican que las cosas van por ahí, porque al resto del gabinete hay que explicarle que si efectivamente tú no te ciñes al papelito que te van a dar, es que vas a ver el dedo central de la mano, no vas a ver ni esos 14.000 millones que decías tú. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, largo y tendido de todo lo que tiene que ver con los presupuestos, porque es una vergüenza que estamos como estemos después de 2 años de presupuestos de Montoro y seguimos igual. Pero antes, dejarme que os dé un buen consejo. El consejo es que hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todos tus productos favoritos del supermercado y más. Es una oportunidad única. ¿Por qué? Porque podrás disfrutar de un 3x1 en paquetes de 100 gramos de lomo, paleta o jamón, 50% raza ibérica, sotoalbos, de 3x2 en las botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra Carbonell. Comprando 3, fíjate, la segunda unidad sale a 2,99 euros, o del pack de 24 latas de 33 centilitros de Coca-Cola 0, 00 o regular, con regalo de 2 bolsas de pan de hamburguesas Oro Wet por solo 14,64 euros. Y mucho, mucho más, ¿eh? Las mejores marcas a los mejores precios en el Corte Inglés. Que nosotros en este programa, por supuesto, valoramos a nuestras grandes empresas, como no, y nos gustaría que hubiera muchos más, pero el tejido productivo español es el que es un tejido productivo en el que, bueno, pues prácticamente el 100%, no me voy a decir el 100%, pero el 90 y mucho % del tejido empresarial son pymes, pequeñas y medianas empresas, y por supuesto, pues prácticamente ocupan al 70% de los trabajadores de este país. Nos gusta conocer empresas, nos gusta mostrarles el esfuerzo y el sacrificio que hacen todo este tipo de empresas, y también saben, porque nos han seguido desde aquí, para nosotros Economía para Todos no ha habido pandemia, aquí hemos estado todos los sábados pico y pala, y durante todos estos meses también, aparte de preocuparnos de nuestras empresas, les hemos contado que, por ejemplo, una gran empresa, Banco Santander, ha venido ofreciendo planes, ayudas, muy por encima de lo que ha hecho incluso el gobierno, porque se ha adelantado pagos que la empresa, el gobierno retrasaba. Bueno, y en esa línea de ayudas, pues también ha ayudado a un sector muy concreto del que le vamos a hablar hoy, que es el agroalimentario. Por ejemplo, Santander y las cooperativas agroalimentarias de España pues han apoyado a más de 1.150.000 agricultores y ganaderos. También con el BEI ha facilitado cerca de 760 millones de euros para pymes afectadas por el COVID. Y bueno, ha ayudado a empresas concretas, con nombres y apellidos, y hoy queremos conocer a una de esas empresas, que se llama AgroAtlas, y tenemos la suerte de contar con su CEO, que es don Ricardo Menollo, con el que ya podemos hablar, ¿verdad, don Ricardo?
Buenas tardes, sí, Muy, efectivamente. muy buenas tardes. Bueno, su empresa, que es del sector agroalimentario, sabemos que son productores principalmente, por conocer algo de su empresa, Ujú. que son principalmente productores de judías, que tienen como 200 hectáreas produciendo durante los 12 meses del año. Cuéntenos un poco, porque ustedes, bueno, pues tienen muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la calidad, con el compromiso social, con la garantía alimentaria. Cuéntenos un poco cómo funciona su empresa y cuáles son exactamente estos retos que yo le digo que ustedes mantienen, pues para mantener la calidad y sobre todo la seguridad. Bueno, nuestra empresa, como productora de judía, llevamos 8 años trabajando, porque anteriormente estuve haciendo otros productos, y cuando empezamos entendimos que para poder competir con el mercado europeo, pues necesitábamos trabajar en países donde las circunstancias lo permiten. En primer lugar, que haya tierra, y luego que haya salarios, hablando claro, que permitan pues poder competir con los grandes empresarios como son los holandeses, los alemanes, franceses, cara a los supermercados. Entonces, nuestra producción se centra en Marruecos principalmente, en judía verde. Ahora mismo tenemos 260 hectáreas, casi 2.000 personas trabajando, y lo que tenemos muy claro desde el principio pues es que si quieres llegar a competir, no solamente necesitas ver la productividad del beneficio, sino también la parte social. Uh-huh. Desde que comenzamos en Marruecos entendimos que cuando llegábamos a este país, como a cualquier otro donde una empresa se internacionaliza, pues precisas entender la cultura del país, respetarlos mucho y pues comenzar a desarrollar hasta el máximo pues lo que también necesitan los supermercados. Es decir, por un lado tienes que cumplir con los requisitos de los supermercados y por otro lado respetando la personalidad del propio país. Y es lo que gracias a Dios hemos conseguido, ¿no? Con un equipo muy bueno de personas, pues hemos estado trabajando. Empezamos hace 7 años con una facturación de 6 millones de euros. Este año hemos llegado a más de 28. Este año tenemos 2.000 personas, empezamos con 200, y socialmente pues hemos tenido muy claro que en lo que tiene que ver con los sectores, vamos a decir, más precarios, como pueden ser las mujeres, donde el 70% de nuestros empleados son mujeres, pues la atención a ellas, el respeto a las mismas, cosas como, no sé, por ejemplo, en el tema del Día de la Mujer, tener no solamente pues preparar unos presentes para las personas, sino también hacer unas presentaciones a todos los empleados, hombres y mujeres, acerca del respeto que se deben, sobre todo en países donde están desarrollándose. Es necesario hacerlo de forma, digamos, más insistente. Luego consideraciones como la atención que se da a los niños, que es muy importante allí, la educación obligatoria a partir de los 6 años, pues hemos preparado guarderías para los hijos de empleadas que son menores de 6 años, guarderías, luego también los colegios, ayudas escolares. En definitiva, pues las ventajas y los beneficios que se están derivando de trabajar en otro país, pues también compartimos, porque es bueno para nosotros, la gente que está con nosotros está contenta y al final pues todos estamos bien. Y se produce más estando más contento. Pues sin duda, es clarísimo. Más y mejor. La judía Sí. Absolutamente. Y una cosa, don Ricardo, la pandemia, ¿cómo ha afectado un poco al sector, pero a su empresa en particular? ¿Han tenido mucha incidencia? ¿Cómo lo han notado? Pues mire, la cruda realidad, durante los primeros meses lo llevamos bastante bien. Al ser la comida un bien de primera necesidad y nosotros en sector agrario, pues teníamos contratos con 9 supermercados europeos en España con Mercadona, y pudimos cumplir muy bien con todo lo que teníamos, pudimos cumplir con todo. Lo que es verdad que los compromisos o contratos que teníamos con empresas que tienen que ver con el sector de la restauración, que son especialidades, pues obviamente pues anularon los contratos porque la restauración pues se quedó paralizada, ¿no? Entonces esto supuso muy poco en nuestro caso, porque la mayoría son supermercados, el 5%, esto por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de negocio, ¿no? Los contratos que teníamos.
En otro lugar, pues claro, tener más de 2.000 empleados pues nos obligó a fijar medidas extraordinarias de seguridad, sensores de temperatura a las entradas, fijar varios horarios de trabajo para que no se agolparan en las entradas de las diferentes fincas o en los almacenes, separación entre empleados, mascarillas, guantes, en fin. Todo ello pues supuso un coste y un esfuerzo grande, y la verdad que la gente trabajó muy bien, el equipo que tenemos. Y a pesar de todos los esfuerzos que se tenía, bueno, no quería comentarle que tuvimos un problema de COVID, la verdad, hace unos días, curiosamente todos sin fiebre y asintomáticos. Los contraanálisis demostraron que parecía que pues todos estos eran asintomáticos, o sea, eran negativos, pero la verdad que tuvimos un problema importante porque estuvimos cerrados una semana y esto nos afecta bastante. Ya. ¿Y durante todo este tiempo ha recibido alguna ayuda pública? Cero. Sí. Yo en España no, al menos puedo decir, y es triste decirlo, que en Marruecos lo que sí hemos tenido es hasta 3 controles aleatorios de análisis de COVID en estos meses, unos controles muy exhaustivos en empresas. Hemos tenido 3 en el almacén y luego visitas de diferentes organismos que tienen que ver con los controles de calidad y otros temas. En España no he tenido ninguna visita, nadie nos ha llamado. Parece que hemos estado enterándonos por la información que recibimos de la televisión. Ya. Esa es la ayuda. Y cuénteme, don Ricardo, ¿cómo y cuándo se inició su relación con Banco Santander? ¿Cómo le ayudaron a iniciar, no sé si fue a iniciar el negocio, al desarrollo del negocio? Sí, nosotros teníamos un proyecto muy interesante, estábamos facturando, estábamos creciendo, pero el problema es que nos faltaba dinero y no teníamos garantías para que los bancos nos dieran esos préstamos. Estuve tocando varios bancos y no era posible. Entonces se puso en contacto el Santander, el fondo Smart, que a diferencia de lo que hasta ahora habíamos tenido, que en cualquier sitio pues está claro que puedes tener un buen proyecto, pero si no tienes garantías no puedes recibir el dinero, es que el fondo Smart se concentra en los proyectos. Entonces es verdad que nos hicieron una investigación muy exhaustiva de la empresa, hacer due diligence para ver el equipo que teníamos, currículums acerca del equipo, de las personas que había y sobre todo el proyecto. Si era un proyecto, era un sueño, una ilusión o era una realidad. Entonces, después de ver todo aquello, el banco creyó en nosotros y entonces nos dieron un préstamo que se basa no en las garantías, que ya digo, no tenía para poder crecer, sino en el proyecto que estaba desarrollando. Y la diferencia fue que a partir del primer préstamo que nos concedieron, préstamo muy importante, pues pasamos de un crecimiento de un 15% anual, llegando en 3 años a 12 millones de euros, pues en los últimos 4 hemos crecido de 12 a 28 millones, con un crecimiento anual de más entre un 35 y un 50%. Y esto es gracias. Si no hubiese sido con estos fondos hubiera sido imposible. Eso es un proyecto de éxito, ¿eh? Pues sí, gracias a Dios sí. Bueno, pues ya hemos conocido algo más de Agroatlas. Nos ha encantado contar con usted. Don Ricardo Menollo es el CEO de la empresa. Y que le vaya muy bien. Y que mande Muchísimas gracias. Que mande unas judías, dice Israel García Juez. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. A ustedes. Adiós. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El coste laboral de las empresas se ha desplomado un 8,3% en el segundo trimestre de este año, hasta los 2.443 por la pandemia. Son datos de la encuesta trimestral del coste laboral que publica el INE. Este descenso, obviamente, se debe a que los trabajadores acogidos a ERTE no han sido remunerados con salarios, sino con prestaciones del SEPE, y que las cotizaciones sociales han estado exoneradas en su mayor parte. En tasa anual, la caída ha sido del 9,4%. Ahora, eso sí, los despidos han elevado los costes no salariales un 15%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, al lío. Estábamos hablando de los presupuestos y es interesante ver cómo hace unos días ya algunos medios de comunicación empezaban a deslizar
que si vamos a extender un poco más los que o sea, la prórroga, prorrogar otra vez, porque claro, es que esto es muy complicado, porque claro, pero no, si no es que sea ni complicado ni no, o sea, es que no tienen ni el techo de gasto ni la senda de déficit. Los presupuestos hay que presentarlos el último día de septiembre, 1 de octubre, en el Congreso, y tiene una fecha, y tiene un día, y tiene un trámite, y el techo de gasto tiene un trámite que más o menos es de un mes, luego por lo tanto ya estaríamos fuera de todas las cifras, así que empezaron ya a alargar un poco, a ver qué medios se lo iban publicando, pues es que esto está muy complicado, vamos a ver si por lo menos el último trimestre jugamos con lo que ya tenemos y vamos tirando el balón para... Esto es darle al balón, que llaman. Darle un poquito al balón para allá, a ver si... Es lo que dicen los castizos, mover un poco el pino, ¿no? Sí, mover ¿sabes? un poco, Decir, oye, ahora de tal, y lo muevo aquí un poquito. Sí, pero claro, como tú dices, y de hecho yo tengo viendo las imágenes a la vicepresidenta Carmen Calvo, decir, pero no se preocupen ustedes que serán unos días siempre dentro de lo que queda de ejercicio 2020 y tal y cual. Bueno, ellos sabrán, es al final una de las pocas cosas que la ciudadanía, digamos, le puede exigir a un gobierno, no digo sensato, decir, oiga, presénteme usted unos presupuestos generales del Estado. Alguna vez desde que están claro, ahí. Eso te iba a decir, aunque sea para variar y a ver si me gusta, ¿no? Porque las cosas que usted dice no me gustan nada, pero bueno, pónganlas en un papel que a lo mejor es que le he entendido yo mal. Bueno, pues ni por esas. Veremos a ver qué pasa. Porque además es que el propio autor de estos incunables, que también esta semana le hemos visto por ahí danzando, don Cristóbal, dice, hombre, yo estoy muy halagado, pero llega un momento ya que vale. dice, oiga, mire, ya hasta el siglo XXII ya esto no puede ser, ¿no? Entonces, chico, pero esto es otra, Carmen, exigencia del inquilino de la Moncloa y de su ejecutivo, decir, oiga, mire, por lo menos haga usted una cosa, ¿no? Presente un plan y a ver qué pasa. Aunque claro, la gente que le rodea es de todo menos recomendable. Pero claro, aquí la gente se pregunta, vamos a ver, ¿pero qué han estado haciendo en julio, en agosto? Aparte de, pues, el plan sanitario. Ya sabemos que sanitario. Muchos han ido de vacaciones, que tampoco han hecho ningún plan sanitario, porque nos dijeron que el virus ya en julio, o sea, ya no... Salimos más fuertes. Estamos muy tranquilos. Perdona, y salgan ustedes a comprar y a consumir. Por eso, que esto y a las ya terrazas, esto y nada. veraneo. Y además, sí, segunda porque ola. La voy a cerrar pasado mañana. Segunda Aprovecha. ola, ¿qué es eso de la segunda ola? No sabemos todavía dónde estamos, dijo en estaba agosto. La que estaba esperando Sí. Fernando Simón en Portugal. Para saltarla. Carnaval. Pero claro, no tener unos presupuestos, tú puedes ir dándole al balón, pero llega un momento en el que, claro, tú tienes que hacer frente a pensiones, a salarios de funcionarios, tienes que hacer frente, además, en noviembre, diciembre, a doble paga. Has prometido un salario mínimo, un ingreso mínimo vital que no estás dando, has prometido unas prestaciones a las empleadas de hogar que no estás dando, porque no tienes un duro, no estás devolviendo el IRPF, y a todo esto la recaudación se te está hundiendo. Y lo que le pensabas confiscar a los ayuntamientos, de momento, Exacto. De momento te lo han parado. Te lo han parado y no has podido, y has tenido que romper el techo de gasto, y a las comunidades autónomas se lo están dando con cuentagotas. Que aquí dices, es que a la Comunidad de Madrid le hemos dado de todo. Bueno, de los 3.400 millones que le tocaban, no le han dado todavía ni 1.800. Y siguen empeñados en que Madrid suba los impuestos, y siguen empeñados en que Madrid endurezca las condiciones de establecimiento de empresas, cuando Madrid todavía, y pese a las dificultades que atraviesa, sigue siendo la locomotora de España. Y ya anunció que va a hacer lo contrario. Pero es que a lo que has dicho yo añadiría un punto, tres fundamentales. Seguimos con el déficit desbocado, seguimos con una deuda pública absolutamente inasumible, la mayor deuda pública, si no recuerdo mal, en 130 años, y con un gasto público por encima del 51% del Producto Interior Bruto. Es que la situación que tenemos ahora mismo, o sea, aprobar unos presupuestos es fundamental, pero casi más fundamental que aprobarlos es que sean unos buenos presupuestos, que sean unos presupuestos que sean capaces de cuadrar ingresos y gastos. Es un presupuesto que tiene que ayudar a que llegue más inversión, es un presupuesto que tiene que proteger a las empresas a las que has obligado a cerrar y a las que has castigado al cierre. En definitiva, tienen que ser unos presupuestos que impulsen a la actividad económica. Pero como bien dices, se le viene todo encima a las obligaciones de pago, lo del ingreso mínimo vital. Las tramitaciones de las solicitudes de ingreso mínimo vital están siendo de un desastre de tal calibre. No, pero mira, te voy a contar, el jueves por la noche estábamos en el programa de Dieter y hablamos con un representante del CESIF en el SEPE.
y nos contó, no solo es un caos el ingreso mínimo vital, es que lo que está ocurriendo es que como el caos es general, la que fue lo que le pasó a nuestro querido actor Antonio Resines, que él iba a tramitar su jubilación la primera vez, o sea, lo que nos decía el CESIF del SEPE es, el problema no es que no estemos pagando las pensiones, que esas van ya, una vez que ya te la han tramitado, eso ya va por su curso. Que no puedes acceder a... Todas las nuevas que se incorporan, eso está sin hacer. Están en un limbo, efectivamente. Se pueden pasar, no los puedes activar. Se pueden pasar 2 meses hasta que a ti te dicen, venga, pues sí, ya efectivamente tienes derecho a la jubilación. Pero hasta que no lo hagan no te entra la pasta. Y mientras no te suelto un duro. Por supuesto, no. Resines fue a lo suyo. Y como vio lo que le pasó, pues lo contó. Pero eso le está pasando a todos los que están incorporándose a jubilarse. Que no les tramitan el expediente, con lo cual, pues no están cobrando. Y de las prestaciones del ingreso mínimo vital, solo se están pagando aquellas que ya eran ayudas. 70.000 me parece que dijo, que las habían transformado. Claro, eran ayudas que ya existían, que era una de las críticas que se hacían. No hace falta el ingreso mínimo vital, todas las comunidades autónomas tienen ya mecanismos similares, se han asimilado al ingreso mínimo vital, el que los cobraba, como el pensionista, lo sigue cobrando, pero las nuevas solicitudes que entran dentro del espectro que han aprobado para poder hacer esta solicitud, están quedándose en el limbo, no se están tramitando, no se están concediendo e incluso las que cumplen todos los requisitos se le piden más y más requerimientos a los solicitantes para retrasarlo. ¿Por qué? Porque no hay dinero en la caja. Lo mismo. No hay dinero en la caja. Se llegó incluso, Luis, a hablar de que había prestaciones que ofrecían las comunidades autónomas que entraban en colisión con el ingreso mínimo vital por un lado. También, en línea con lo que estás comentando, Carmen, para disculpar, ¿no? Por todo, estos son los funcionarios que son los vagos, que no se enteran. Te dice, oiga, perdón, es que hay gente que ha pedido 30 veces el ingreso mínimo vital y ya le han dicho, señor, ya estamos tramitando, estamos estudiando esta historia, no hace falta que cada 2 por 3 lo vuelvas a solicitar porque ya está en estudio. Y luego, claro, qué duda cabe, siempre hay que decirlo. Esas cosas se tramitan y alguien las tiene que estudiar para que no venga el típico jeta y diga, no, es que yo lo necesito y tal igual. Que, hombre, necesitarlo es evidente que lo necesitas. Una cosa fundamental. Sí. Si tú tienes, voy a dar un número que no tiene nada que ver, pero para que sea redondo, 1.000 funcionarios en el SEPE y hacen un trabajo que es el de tramitar el desempleo, tramitar las pensiones, y ahora tú le metes el trabajo que tienen que hacer otros 1.000, pues 1.000 no pueden hacer el trabajo de 2.000. Y eso que él lo dijo, pero yo lo he contado aquí muchas veces porque tengo amigos que trabajan en el SEPE. Sí, yo también, que yo me he llevado trabajo a casa, es que yo estoy trabajando sábado y domingo y hasta las 10 de la noche porque no puedo dormir si yo no estoy tramitando unos ERTE de una gente que lleva no come, 2 meses sin cobrar, o sea, sin comer. Y aunque lo hagan no les van a dar un bonus. Que esa es otra, pues he dado también incentivos, aparte de fichar, en fin, no sé. Y dice, hemos contratado, bueno, han contratado a 1.000 o van a contratar o lo que sea, a 1.000, pues digo, pero les tenéis que formar, y dice, sí. O sea, que llegan 1.000 personas que no saben cómo funciona el SEPE, con lo cual tienen que hacer tu trabajo, más formar a esa persona, más, o sea... ¿No? Bueno, y cuando se ha metido a empresas como Traxa a ayudar a sacar adelante este tipo de solicitudes, nos hemos encontrado con informaciones en las que algunos empleados que han sido despedidos de esa empresa precisamente por hablar de las irregularidades, que te denuncian como desde los capitostes de la empresa te decían, oiga usted, frene cualquier solicitud que venga. Si cumple todos los requisitos, las manda a requerimiento y que les pidan más información. Pero aquí no se puede pasar ni una más. A ese le echaron. A otros que lo han denunciado también, eso sí. Luego la empresa dice que no, que de eso no hay nada, que pero están la empresa... en estudio. Pero luego las cifras que da el ministro avalan esa pero denuncia. Es que por lo visto la empresa lo único que puede hacer es darle curso pero no puede tomar la decisión. Las decisiones pasan. Pero Traxa le puede decir, no, esto está resuelto y hay que pagar. No, es que no puede resolver. Es que esa fue la cuestión que yo también, que se la planteamos también el jueves. Entonces, si hay una empresa, ¿la empresa qué hace? Dice, no, pero es que la empresa no puede dar solución a la resolución. La empresa lo que hace es recibir documentación, pero luego la resolución de si esa persona... sí se le puede dar la prestación, no lo puede hacer Traxa. Sí, pero que tú puedes pasar, haya pasado todos ha pasado todos.
Usted ya o se lo da o no se lo da, pero aquí todos los requisitos que usted me ha pedido se los paso. Pero al que pasaba todos los requisitos, la orden del correo electrónico que salió publicado en prensa era: ponga usted requerido. Y requerido no era páseselo usted al ministerio y que sea el ministerio que decida. Requerido era: requiera usted más información. Sí, No, sí, era un hasta... frenazo precisamente a eso. Y es que al final, si es que las cifras del propio ministerio avalaban esa, Hombre, si esa salió denuncia. diciendo que era el 0,5 o el 0,6 de lo que se había dado. Y le desmintió el propio ministerio a la ministra, claro. Y dijo, cuando oye, lo presentó, yo lo recuerdo todos los días, cuando lo presentó el ministro, dijo: de oficio se lo vamos a dar a 250.000 personas, de oficio. ¿Por qué? Porque con nuestra maquinaria de datos tenemos todos los datos a nuestro... Y entonces, ¿dónde está toda esa maquinaria y dónde están todos esos datos y dónde están las 250.000? De oficio. Luego dijo que la prestación iba a 2,5 millones de personas, que afectaría a 2,5 millones de personas, que no sé cuántas familias eran. Pero las 250.000 de oficio no se me olvida. Y acaba siendo el 0,5% del total de las que iban a dar. O sea, fíjate un que fiasco. todo lo que tenemos que hablar es de ingresos mínimos vitales, subvenciones por desempleo, subsidios. No estamos hablando de ninguna política de incentivo de actividad, ninguna. No hay ninguna iniciativa que se haya presentado en los últimos 3-4 meses que vaya orientada a atraer inversiones, a poner en marcha sectores, Pero si los mensajes del Ejecutivo era que nos vetaban los países a los turistas extranjeros que venían a España, vetaban a sus ciudadanos para que no vinieran, y aplaudía al señor Simón. Yo escuché este viernes al presidente de Acotex, de esta textil, que además es el dueño de Necanec, de Eduardo Zamácola, hablando de decir: nosotros representamos el comercio textil a 200.000 personas, nadie se nos ha reunido, les hemos planteado cosas, nadie nos atiende, nadie nos dice nada, y como estas 50, que es otra, aquí lo hemos escuchado muchas veces, Carmen, de las reivindicaciones, decir: oiga, señor, además de invitarme usted a los jardines de Moncloa o a la Casa América a darme las palmas sordas, cuando yo le planteo: oiga, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, ayúdame de alguna forma, nadie nos atiende y nadie nos hace ni puñetero caso. Por tanto, ¿cómo quieres que tire yo del carro? Comercio textil, 40% de caída de ventas en agosto. ¿Y el septiembre cómo está siendo? Sí, te están septiembre liquidando igual stock. o peor, pero es que ni con rebajas ni nada. Claro, te iba a decir, pero si es que la gente no sale a comprar ni nada. Si bueno, vamos a profundizar un momentito en lo de los 140.000 millones, porque me interesa que a la gente le quede claro que los 140.000 millones no tienen nada que ver con el presupuesto, que Redondo iba a crear un grupo de trabajo con el IBEX del que no sabemos nada, que sí que sabemos que al final parece que están echando mano de las consultoras para que le hagan los deberes, porque claro, está claro que no saben hacer los deberes. No sé las consultoras en base a qué, ni con quién hablarán, ni con qué proyectos presentarán, pero aquí está el documento de la Unión Europea que dice muy claramente que esos proyectos tienen que ser de digitalización, de, por supuesto, economía verde, nada de la reforma laboral y de tocar, y la de las pensiones. Las pensiones es otro asunto que ha dado mucho que hablar esta semana, porque se han peleado Escrivá y Díaz a propósito de que sí hay que penalizar las prejubilaciones, que si no, ligándolo como falazmente siempre hace la izquierda, que esa no, pero es que claro, si la gente tarda más en jubilarse, eso perjudica el empleo juvenil. Bueno, pues ya han salido varios informes, entre otros de Domenech y tal, diciendo que no hay ningún, muy al contrario, no solo no hay ningún informe que avale lo que dice la ministra, que no tiene ni idea, sino que hay informes que avalan que no tiene nada que ver, o sea que no afecta para nada el que la edad de jubilación la edad se prolongue, la edad de trabajo, con que entren o no entren personas jóvenes al mundo laboral. Pero bueno, no ya dejes tenemos que la realidad te otro estropee un buen choque. titular, no dejes que la realidad estropee tu ideología, ¿no? Debe ser lo que piensan en el seno del Ejecutivo. Cualquiera puede pensar esto cuando escucha a la ministra de Igualdad o a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en este caso. Es que van con la ideología por delante. Es que proponen una serie de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. A mí se me caen de verdad los palos del sombrajo, se me caen, se me eriza la piel, me entra
ternura casi cuando escucho a los expertos del Pacto de Toledo, a los expertos en las pensiones, cuando los coges en privado en un pasillo y te cuentan cómo se han roto la cabeza, cómo han hecho todos los informes, cómo han estudiado la situación, cómo han hecho las recomendaciones al Ejecutivo para decirles lo que hay que hacer para hacer sostenible el sistema de pensiones de manera que no pierdan tanto poder adquisitivo los pensionistas, pero que el sistema es como es y que o se reforma o quiebra, y más en una situación como las que estamos. Y ellos mismos te dicen, pero claro, luego viene el político y te dice, yo esto no lo puedo aprobar. Me tienes que hacer que se parezca a que voy a seguir subiéndolas hago con el cosas, IPC. pero no hago nada. Exacto. Entonces, claro, estos expertos que en realidad lo son, que son gente que lleva estudiando muchísimo. Pero Escrivá hasta hace poco era un experto. Escrivá era uno de los que favorecía a los expertos, pero ya Hombre, es político. pero hacía sus informes de la AIREF, que por cierto lo sacó a colación varias veces el otro día en su intervención en la comisión del Pacto de Toledo. Sacó mucho el informe de la AIREF, pero por ejemplo no dijo nada de aumentar los años para el cálculo de la pensión, que es una de las cosas que sí que todo no se puede, que Carmen, va a caer sí o sí, porque Claro. además de alargar la vida laboral, de penalizar las prejubilaciones, de sacar de las cuentas de la Seguridad Social a viudas, hijos y todas estas cosas que dicen que no tienen que estar ahí, que es cojo de aquí, lo pongo aquí. Y ya. Pero bueno, vamos a ver, es decir, te diría un castizo que es el transitar de uno en su vida laboral. Es decir, el Escrivá, jefe del Departamento de Estudios de BBVA, no es el mismo que es presidente de la AIREF y desde luego no es el mismo ministro de Pedro Sánchez. Él, bueno, es un hombre flexible, casi de goma, que se adapta perfectamente como los hombres del desierto absolutamente a las diferentes situaciones que se le van planteando, y eso, con todo tengo que decir, Carmen, es de lo poquito sensato que hay Por lo en menos ese sabe de ejecutivo, lo que habla. salvo que enloquezca o le hagan enloquecer, porque también esa es otra, porque es decir, esto está muy claro, es decir, yo tengo mi forma de ser, tal, me mola ser ministro de España porque tiene que molar, pero claro, dice, llega un momento que dices, si te pones firme, ahí tienes la puerta, ¿sabes? Es decir, tienes que hacer lo que te está indicando tu partido, tu presidente de gobierno, y si no te gusta, vete, ¿no? Porque además a ti te han fichado, no se puede estar también como un Pepito Grillo constante, porque ya sabías que ibas Parece que le ha gustado mucho. Sí, claro. Parece que le ha gustado mucho y Bueno, va a ir sorteando. Sabe lo que tiene que hacer. Va o sea, sorteando la verdad con las medias verdades, porque mentir no miente, porque no dice tonterías, porque sabe de lo que habla, pero tú puedes no decir tonterías, pero no decir toda la verdad. Y luego se calla, que ese es un detalle buenísimo. claro, Cuando por eso. ha comparecido al lado de la ministra de Trabajo, él callaba. Y la ministra de Trabajo, cada vez que tenía que explicar algo inexplicable, ¿os acordáis de alguna de estas comparecencias? Bueno, ¿verdad? el ministro, Como ¿verdad, ministro? El señor Escrivá también se lo puede decir, y el otro callado mirando, y la otra Yo eso que pobrecita, dice no lo puedo decir. es tremendo. Yo hablaré, pero otra Es cosa. tremendo. Hablaré, pero de otra cosa. La verdad que a mí me da mucha pena porque al final el gobierno da la sensación de que quiere vender esa ortodoxia en lo económico con Nadia Calviño y con el señor Escrivá de cara a Bruselas. Es, digamos, los dos tótems que tiene ahí cada vez que dicen, no, pero que queréis quitar la reforma laboral, queréis hacer un presupuesto expansivo en gasto con las cuentas que tenéis, con la deuda, el déficit. No podéis, no tenéis de dónde sacar, vais a exprimir la gallina a los huevos de oro, os vais a cargar la economía. Y no, cuidado, que no vamos a hacer insensateces. Tenemos a Nadia Calviño y al señor Escrivá, pero cuando se dan la vuelta a los de Bruselas, cogen a Calviño y Escrivá, los meten detrás de la cortina y siguen sacando adelante a los ministros de Porque lo pregunté la semana pasada a los otros compañeros. ¿Vosotros creéis que lo de los salarios de los funcionarios, eso está, igual, pero eso Carmen, está cantado? pero vamos, Carmen, si hagamos un ejercicio de honestidad, esto te lo vengo yo diciendo desde hace 8 o 9 meses. Es decir, no se van a subir las pensiones. No se van a... pero porque no se puede, ¿sabes? Si es que era de cajón. Cuando vino todo el tsunami, se pongan como se pongan, lo antes lo comentaba Luis. Es decir, oiga, mire, que es que las perras al final, pues eso, puedes hacer dibujos malabares, oye, que lo vuelvan a revisar, que lo vuelvan a revisar. Oiga, lo he revisado 50 veces ya, pero es que no tengo dinero para pagarlo. Entonces síguelo revisando. Y como eso todo... Pero una pregunta, porque cuando se habla y de... sobre todo, un inciso, perdona, Sí. Carmen, te dirán, o yo, por ejemplo, lo diría, decir, chicos, no os puedo subir la pasta
pero alegraros porque como tus amigos os vamos a contratar más compañeros para que no tengáis tanta presión. Porque también es cierto que todo no se puede. Es decir, oiga, usted no me puede pedir que te meta un chute a la soldada y que al mismo tiempo te contrate a 10.000 sanitarios, a 12.000, a otros 1.000 en el SEPE, a tal. Sí, oye, no puedo contratar a 1 millón más de empleados públicos y encima disparar el gasto. Pero si la inflación acaba el año en negativo o en cero, ¿cuál es el ahorro? Tendrán que no subírselo en lo que se lo habían prometido. Pero congelar por congelar, yo es que vi el otro día que congelar, el ahorro era de 3.000 y pico. ¿Por qué? Porque les ibas a subir el 2 y se las vas a congelar. Claro, pues ese 2% No me acuerdo ahora cuánto Claro, era, pero yo creo que la promesa claro, era... pero la trampa está precisamente en eso. Es decir, no te congelo, lo único que ha pasado es que como ha bajado, como cada vez la inflación es menos, realmente tú sin tocarte nada estás en mejor posición, ¿sabes? Es decir, yo no te congelo, simplemente no te he modificado y lo que ha hecho es bajar la inflación menos y entonces tú automáticamente subes. No sé si me seguís. O sea, a los pensionistas no le van a dar ni 5 euros. Yo creo porque que no, si la inflación entre es otras negativa... cosas, y porque además no deja de crecer la masa pensionada. Eso sí, el número de y encima además pensionistas, lo que hemos dicho, y todos cada lo vez que con más cobran. pasta en el bolsillo. Y con una cosa importante que hay que recordar. Ojo a la inflación. Ojo a, Bueno, eso está más a maquillado esto también. de que la inflación va a caer un 2%, es decir, que los precios van a caer un 2%. Todo aquel No, que un va a 2% hacer la no. lista de la... Pero- o un 1%, un 0,5%, pero que va a ser negativa. Todo aquel que vaya cada semana al supermercado a hacer la compra, o cada 2 semanas la compra grande, se va a dar cuenta de que su coste de la vida ha crecido. Cosa distinta es que como los hoteles han bajado mucho los precios, como las viviendas están teniendo que bajar los Sí, los precios en muchas carburantes. partes, los carburantes han bajado, entonces hacemos la media ponderada de todos los precios y resulta que bajan. Pero no es cierto porque para mucha gente el nivel Ya. de vida sigue creciendo. Por Y los supuesto. pensionistas son unos de los que más sufren Sí, esta pero la realidad. referencia es el IPC. Sí, la referencia es el IPC. ¿Y qué va a decir el gobierno? Como es negativo, pues yo a ustedes no les toco y entonces están teniendo más poder adquisitivo que el que tiene el coste de la vida. Ya, pero es que en el No. fondo es mentira. Ya. Y esto es una de las cosas que ahora no habrá mucho que no lo recuerde, pero el índice de revalorización de las pensiones que se aprobó en la reforma de Fátima Báñez, esto sí que lo tenía en cuenta. Hombre, 0,25 pase lo que pase. Exacto. En Da cualquiera igual de los- si en es... cualquiera de los escenarios. porque que es una forma de subir, que duda cabe. No, es porque que- dices, oye, macho, es que de a durante- poquito, pero si vas ahí al Es que tran-tran, durante 2 años la inflación fue negativa. Claro, sí, sí. Y le subieron Y le el subieron el 0,25 y 0,25. por eso las cuentas eran que habían ganado poder adquisitivo. Exacto. No lo contrario, como se decía desde algunos sectores. Oye, es que llevan 2 años sin que se les mueva la revalorización. Y dijo, no, es que se han Siempre subido han el subido un 0,25. 0,25. Bueno, lo último que os tengo que contar es que, por supuesto, si no han podido ustedes escuchar ni ver el programa en directo, pues ya saben que lo pueden hacer en cualquier momento, en podcast, en audio online, estéis Es donde fantástico, estéis, sí, estéis señor. donde estén, Spotify, en a todos cualquier sitios. hora, y sobre todo que lo hacemos gracias a Banco Santander. Israel, que me alegro de verte. cojo el cacharrito y lo pongo en la caja, ¿no? Eso es, Eso coges es. el cacharrito, lo metes en la caja y se lo das a Naya Pertusa, que ha obedientes son estado, nuestros chicos. como siempre, en la producción del programa. Luis, hasta Un pronto. placer. Si te cortas el pelo bien, si no da igual, Lo estás intentaré, muy, a ver si muy saco mono tiempo. como siempre. Tú también, tu chiriflú a tu cajita. Eso es. Y a los mandos técnicos ha estado Víctor San Román. Y por supuesto, gracias, compañeros de Televisión Libertad Digital Televisión. Y a todos ustedes, por supuesto, por estar ahí, que son los más importantes de todos. Sin ustedes no hacemos nada. Así que gracias por estar ahí y nos vemos el próximo sábado. Y nos escuchamos, por supuesto. Economía para todos con Carmen Tomás.